El síndrome de Patau o trisomía 13 es la tercera trisomía autosómica en cuanto a frecuencia, después de la trisomía 21 y la trisomía 18. Abarca un síndrome cromosómico congénito que se caracteriza por malformaciones graves de la línea media y una supervivencia que raramente supera el año de vida. La prevalencia del síndrome de Patau se estima aproximadamente entre 1 cada 8.000 y 1 cada 15.000 nacidos vivos. El 75% de los pacientes presentan una trisomía de todo o de una gran parte del cromosoma 13. Al igual que otras trisomías humanas, se debe principalmente a una no disyunción cromosómica durante la meiosis, principalmente del gameto materno. Un 20% de casos se deben a translocaciones en la que el cromosoma supernumerario 13 se une a otro cromosoma, siendo la translocación 13q14 la más frecuente. El otro 5% son casos de mosaicismo, en donde solo un porcentaje de células autosómicas presenta trisomía 13. Estos pacientes presentan un amplio rango fenotípico que puede ir desde las malformaciones típicas hasta un fenotipo cercano a la normalidad. Aunque el fenotipo de los fetos y recién nacidos con trisomía 13 suele ser muy sugestivo de este diagnóstico, es imprescindible la realización de un cariotipo, ya sea en la etapa prenatal o postnatal, para confirmar este diagnóstico, el cual puede ser realizado en un muestreo de vellosidades coriónicas o una amniocentesis, en el cual se analizará el DNA fetal libre para poder llegar a este diagnóstico, además de utilizar métodos imagenológicos para obtener datos sugestivos de la siguiente patología. Podemos observar anormalidades de la línea media, agenesia del cuerpo calloso, ventrículomegalia y defectos cardíacos. Todo esto, como ya se había mencionado, por los defectos en el mesodermo precordial. Junto a los hallazgos ya mencionados, también es posible encontrar otros datos que son muy sugestivos de trisomía 13. Entre ellos están la holoprosencefalia alobar, la existencia de pliegue nucal, polidactilia, riñones poliquísticos, restricción de crecimiento uterino ya sea con oligo o polidramnios y onfalocele, entre otros. Todos estos detectables por ultrasonido. Dado que la mayoría de los defectos mencionados los podemos visualizar en las primeras 11 a 14 semanas de gestación, la detección del síndrome de Patau en el ultrasonido del primer trimestre es alta, por lo que es necesario enfatizar la importancia de llevar a cabo un control prenatal adecuado. Por otro lado, el uso de la hemoglobina fetal se ha convertido en una herramienta sumamente útil para la detección prenatal del síndrome de Patau. Y es que si nosotros encontramos un retraso en el cambio de la hemoglobina fetal a la hemoglobina de un adulto, además con niveles persistentes de hemoglobina fetal, estamos encontrando una de las características únicas de los bebés que tienen trisomía 13. En cuanto al fenotipo, los recién nacidos con síndrome de Patau muestran un conjunto de malformaciones características que permiten la sospecha clínica en el momento del nacimiento. Podemos englobar las características clínicas más comunes de este síndrome con 6 Ps, que son holoprosencefalia, labio y paladar hendido, polidactilia, riñón poliquístico, aplasia cutis y pump disease, que se refiere a malformaciones cardíacas como comunicación interauricular, comunicación interventricular o persistencia del conducto arterioso. Además de estas anomalías de las estructuras de la línea media y de las extremidades, también son comunes las anomalías en la visión, como la microftalmia o anoftalmia y el coloboma de iris, las malformaciones genitourinarias como la criptorquidia en varones y el útero bicorne en las mujeres, y otra característica es el retraso del crecimiento postnatal. Los pacientes con síndrome de Patau generalmente tienen una sobrevida baja. Al momento del nacimiento pueden requerir oxigenación y ventilación, cirugía cardíaca, reparación del labio y o paladar hendido, nutrición parenteral e incluso cirugía ortopédica. Además, otros aparatos y sistemas se ven alterados. Por ejemplo, hay alteraciones en el crecimiento donde hasta el 87% de los pacientes van a tener un retraso de crecimiento pre y postnatal. Uno de los sistemas más afectados es el sistema nervioso central, donde en el 100% de los pacientes habrá un retraso psicomotor y mental profundo. Además, hasta un 86% va a presentar microcefalia. El área craneofacial también sufre daños, ya que todos los pacientes tendrán frente aplanada
y hasta un 88% desarrolla anomalías oculares. El cuello corto se va a presentar en el 79% de los pacientes. Además, el aparato cardiovascular presenta alteraciones importantes, siendo lo más común una comunicación interauricular que estará hasta en el 91% de los pacientes. Las otras alteraciones que le siguen son la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular. 100% de los varones con síndrome de Patau tendrán criptorquidia, mientras que el 50% de las mujeres nacerá con un útero bicornio. Como se mencionó en el fenotipo, la polidactilia también es un hallazgo frecuente, mientras que otros hallazgos serán mamilas hipoplásicas, fragmentaciones nucleares de los polimorfonucleares e incluso desarrollo de hernias inguinales y umbilicales. Como podemos inferir, todas estas manifestaciones anatómicas con sus respectivas alteraciones fisiológicas alteran directamente la calidad de vida de los pacientes. Lo que podemos comentar con respecto al pronóstico del síndrome de Patau es que la sobrevida media de los recién nacidos vivos con esta enfermedad es de aproximadamente 7 días, pero de manera general podemos decir que la mayoría de las personas con esta cromosomopatía muere dentro del primer año de vida, con la mayor cantidad de decesos dándose en el primer mes, aproximadamente 50%. Sin embargo, estos datos no reflejan una regla. La principal causa de muerte en estos pacientes son las complicaciones cardiopulmonares, y se ha visto que el no tener una cardiopatía mejora el pronóstico. Puesto que las malformaciones cardíacas no son las únicas que acompañan a la trisomía, resulta acertado afirmar que mientras más malformaciones o complicaciones se desarrollen, peor será el pronóstico tanto prenatal como postnatal. En aquellos recién nacidos que logran sobrevivir más allá del primer año, es común encontrar problemas psicomotores y neurológicos como retraso mental y convulsiones, así como falla de medro. Las pruebas psicológicas tienden a mostrar resultados de coeficiente intelectual muy bajo en los infantes con Patau, y este puntaje suele ir disminuyendo conforme avanza la edad. Todo lo anterior corresponde a los recién nacidos vivos, claro. Sin embargo, hasta el 20% de los productos portadores del síndrome terminan en aborto espontáneo. Para finalizar, si bien es cierto que la recurrencia de trisomía 13 es baja para los embarazos subsecuentes, es decir, menor al 1% en casos de trisomía regular y hasta 5% cuando existe traslocación, las parejas deben ser aconsejadas para someterse a estudios genéticos, especialmente en aquellas donde se identifiquen factores de riesgo como los siguientes. Mujeres embarazadas con edad mayor o igual a los 35 años, antecedente de haber tenido ya un hijo con malformaciones, retraso madurativo u otro tipo de enfermedad de origen genético comprobado, que el resultado del triple screening en sangre sea positivo, es decir, encontrar niveles anormales de gonadotropina coriónica humana, estriol placentario y fetal y alfa-fetoproteína fetal. Mujeres con abortos de repetición, puesto que una alta tasa de abortos espontáneos suele derivar de alteraciones cromosómicas o genéticas fetales. De hecho, casi el 1% de los abortos espontáneos se explica por cromosomopatías. Mujeres con baja reserva ovárica, alteraciones en las ecografías prenatales, es decir, hallazgos de datos alarmantes o sugestivos de trisomía, y exposición materna a algún teratógeno como es la radiación. Con base en los resultados obtenidos en las pruebas, tanto la pareja como el médico tratante pueden empezar a tomar decisiones sobre futuros embarazos o prepararse para lo que conlleva un producto con trisomía 13 en el embarazo en cuestión.